A mí uno de los días más lindos del año es el Día de Reyes. Yo Día de ponía Reyes. los zapatitos, creo que lo esperaba más que Navidad, que ¿Sigue Año poniendo Nuevo. los zapatitos la doctora? Sí, nunca pierdo la fe. Bien, Sí, bien. sí, Va a sí. llegar entonces. Si usted tiene fe, va a llegar. Le deja pastito, agüita, Todo, comidita. agua, pastito, sí. Bien, bien. Sí, ya, sí. ya, bien. Vamos con el tema de hoy. No se está apurando, Ron. No, tiene razón, Tiene razón. obvio. Pero bueno, nada, no sé a qué iba, pero me gusta Reyes. Creo que uno de los síntomas que hemos escuchado más frecuentemente en la gente que tiene coronavirus o que tuvo coronavirus es la pérdida del olfato, Dani. Es más, es como la más fidedigna, porque uno a veces piensa, uy, estoy con la nariz un poco tapada, me duele un poco la cabeza, y enseguida empieza, huelo, no huelo, perdí el olfato, perdí el gusto. A todos nos pasó yendo a las especias a oler en Sí. un momento de... Ah, no, estoy bien. Sí. Así que, bueno, me parece que es importante, además, el saber por cuánto tiempo después la gente, una vez que pierde el olfato, tarda en recuperarlo. Porque no sé si a vos te habrá pasado encontrarte con personas que han tenido coronavirus, incluso nuestra compañía Tamara, exacto. que nos ha contado que la pérdida de olfato le ha tardado en... Muy bien. Y en venir, en para hablar de eso, recuperar. ¿te parece que hablemos con Estela Maris Cuevas? ¿Te Sí, parece? cómo no, ya hemos hablado Otorrinolaringóloga. otras veces. Ya hemos hablado con ella, claro que sí. Le damos la bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. La doctora Pirolo y yo te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, estábamos hablando de esto, ¿no? De esta característica que ha dejado este virus o que sigue dejando, que es la pérdida del olfato. ¿Hay un porcentaje estimado de pacientes que a esto les ocurre? Sí, sabes que el olfato se viene hablando desde hace, bueno, yo personalmente vengo hablando desde hace un buen tiempo, pero del escepticismo pasó a ser el protagonista. Y así como recién muy bien lo dijeron, hay mucha terminología que hoy por hoy todo el mundo la conoce, como por ejemplo la anosmia, que es la falta de olfato. Y hay muchos pacientes que transitaron por el COVID que han tenido solamente la pérdida del olfato de manera drástica y súbita, acompañada con pérdida o alteración del sabor. En otros casos se da acompañado de otros síntomas como puede ser fiebre, tos o algún tipo de congestión. Pero en el 80% de los pacientes se da pérdida de olfato. ¿Siempre que se da pérdida de olfato y gusto, o puede haber pérdida de olfato sin pérdida de gusto? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. ¿Todo bien, vos? Feliz año. Igualmente. Feliz año para los dos. Gracias. ¿Sabes que el olfato, como lo habíamos hablado en algunas oportunidades, está relacionado con el sabor en el 80%? Lo que hay que hacer es una diferencia entre el sabor y el gusto. El gusto es el dulce, salado, ácido, amargo, y el umami, que es el sabor que tiene las comidas asiáticas. Eso es un sentido totalmente independiente. En cambio, el sabor es poder decir el placer que me da tomar un buen vino o un buen plato de espaguetis, por ejemplo. Es poder decir qué delicioso que está este plato. En ese caso está dado el 80% por el sabor. Entonces la gente que pierde el olfato puede tener alteración del sabor. O sea, está comiendo, pero todo le puede llegar a resultar acartonado. Lo que es muy común es que, además de la anosmia, que puede recuperarse en el transcurso de los 1.º día, que es cuando el paciente ya no contagia más, puede aparecer aproximadamente entre la primera semana otra vez que recobre el sentido del olfato. Pero también puede pasar de que ese olfato no sea al 100% como esa persona lo tenía. ¿Y no lo va a hacer nunca o en algún momento se va a recuperar? ¿Pasa el tiempo? Es que justamente hacemos tratamiento para esto, hay mucho tratamiento para hacer, así que lo importante es que la gente consulte, que no deje pasar mucho tiempo. Pero sí, hay tratamientos, se usan neuroregeneradores, se usan complejos vitamínicos y también está la rehabilitación. Lo que se da en el transcurso es una alteración cualitativa del olfato, que es la fantosmia o la parosmia. Que lo voy a explicar. La fantosmia es la aparición de un olor que no existe. Por ejemplo, los pacientes vienen a la consulta y dicen, no me puedo bañar porque el agua me sabe a un olor muy feo, mientras que el agua es inodora, no tiene olor. Y también nos dicen que sienten una parosmia, que es una alteración en la percepción, que también se conoce con el nombre de disosmia. Es una distorsión en la interpretación de los olores. O sea,
por ejemplo, están comiendo carne y les sabe a gasolina, por dar un ejemplo. O en lugar de sentir olor a café, el paciente refiere que hay olor a quemado. Pero eso es un buen indicativo, porque quiere decir que las células se están regenerando, hay nuevas fibras nerviosas que van a llevar la información al cerebro, pero todavía las conexiones están confusas. Entonces va a llevar un tiempo para que esa información eléctrica llegue a una zona del cerebro que se llama zona entorrinal, que es donde se va a decir, esto huele a rico, porque los olores no tienen un nombre propio, sino solamente le damos adjetivos. ¿Y se sabe, Estela, por qué mecanismo el virus ingresa y produce estos desastres a nivel del bulbo olfatorio? ¿Sabés que sí? Mira, en el sentido del olfato hay 3 células. Son las células basales, la célula olfatoria o célula neuronal, que es la única neurona que está fuera del cerebro, y las células sustentaculares. Siempre se conoció una anosmia, que es la postviral, que generalmente la deja los diferentes tipos de gripe que son producidas por el influenza. Había muchos pacientes que consultaban por anosmia postviral. De hecho, el 5% de la población mundial tenía anosmia. Obviamente que ahora hay millones de pacientes que están transitando por este cuadro. La célula sustentacular es la que está al lado. Y esa célula justamente tiene al receptor que actúa como anfitrión, que justamente es la enzima angiotensina convertidora que se conoce con el nombre de AC. Claro, que es el receptor del virus. Es el receptor. Ese receptor que está en esta célula solamente lo que hace es activar unos sensores que tiene esta célula, entonces comienza a incrementarse el interferón y aparece la tormenta de citoquinas. Esa es la segunda hipótesis. Y la tercera es que se produce una muerte celular. Aparece el coronavirus y se produce una apoptosis porque el sistema inmunológico actúa de manera sobreexagerada, entonces produce la muerte de las células. Pero y vos lo bueno igual te inclinas más en la segunda, ¿no? En la de la muerte celular. En dos. En la primera, porque ya conocemos la anosmia postviral, en donde el receptor se lesiona y súbitamente se pierde el olfato. Y la segunda me encanta, porque el coronavirus entra y tiene al receptor, como muy bien lo dijiste. Claro, y ahí produce la muerte celular. O sea, vos no creés en esto de la teoría de la tormenta de citocinas en la parte del bulbo olfatorio. La tormenta de citoquinas sí, está muy bien esa hipótesis, porque como viene el coronavirus a la célula sustentacular, ahí hay unos sensores adentro de la célula y aumenta la producción de interferón y se produce la tormenta de citoquinas. Entonces se produce todo un proceso inflamatorio que va a impedir, es como que esa inflamación va a obstaculizar a la entrada de los olores. Estela, Entonces, y para dejar tranquilo a la gente, a aquellas personas que les ha pasado realmente, ¿se puede volver a recuperar total y absolutamente el olfato? Sí, sabes que sí, se recupera. Bien. La gran mayoría recuperan. Lleva su tiempo, se recuperan y por suerte la rehabilitación. Hay un olfatólogo muy reconocido mundialmente, el doctor Hamel, que fue uno de los pioneros en hacer la rehabilitación. De hecho, yo tengo muchos pacientes que están rehabilitados y que han recuperado su sentido del olfato. Muy bien, Estela, muchísimas gracias nuevamente por esta comunicación muy clarita como siempre. Muy clarita como siempre. Y junta con usted, doctora, las dos son imbatibles. No, sí, yo la sigo en las redes, es muy clara y explica muy bien todo, así que me encanta haberte tenido acá en el programa una vez más. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, buen año y muchas gracias a la producción. Gracias. Gracias, chau.